Hola, espero que tengas una excelente semana. En esta semana, en nuestra materia de traumatología y ortopedia, hablaremos del papel de las pruebas funcionales para el correcto diagnóstico. Previamente, dimos un recorrido por las diferentes maniobras para exploración de miembros superiores, columna, pelvis y miembros inferiores. Pero en esta semana es importante que hagas un análisis del por qué es fundamental que como terapeuta físico conozcas cada una de estas maniobras. Y bueno, como antecedente tenemos en 1984 que la Asociación Americana de Terapia Física reconoce los derechos de los fisioterapeutas para emitir el diagnóstico en el ámbito de sus conocimientos, práctica y experiencia. Desde este punto es importante que como terapeuta físico pues reconozcas que en primer lugar es un derecho tuyo hacer un adecuado diagnóstico. Posteriormente será tu obligación. Como dato histórico, en cuanto a la importancia del diagnóstico en el caso de el terapeuta físico, tenemos que en 1989 Jete sugiere la incorporación del modelo experimental de la Clasificación Internacional de la Deficiencia, la Discapacidad y de la Minusvalía. Esto era algo que proponía la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cuando hicieron un análisis más completo de esto, se dan cuenta que esto no nos ayuda, que esta clasificación aún tenía ciertas deficiencias que no se relacionaban directamente con las pérdidas de la función. Más adelante tenemos en 1999 en que en la Confederación Mundial de Fisioterapia pues se habla acerca de la postura diagnóstica fisioterapéutica a partir en este caso de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la llamada CIF. Aquí, en este caso, se propone mediante la CIF hacer un análisis de la función, la disfunción del movimiento humano, así como las características propias de nuestra disciplina, en este caso de terapia física, enfocado al diagnóstico fisioterapéutico. Algo muy importante que llama la atención de ello es que desde aquí se hace mención que el diagnóstico fisioterapéutico no es una competencia para el diagnóstico médico, sino que ambos deben complementarse para poder llegar a un adecuado manejo para con el paciente. La disfunción en este caso vamos a tener que es identificada sobre la base de las informaciones obtenidas a partir de la enfermedad, es decir, los síntomas, signos, exámenes y test que se pueden ejecutar o realizar al paciente. Y de lo más reciente tenemos precisamente en esa confederación que les había comentado en 1999, se da como tal el resultado del proceso del razonamiento clínico que puede ser expresado en términos de disfunción del movimiento o contener categorías de deterioro o limitación funcional, capacidad, discapacidad y, por qué no, los síndromes. De ahí la importancia que ustedes como terapeutas físicos hagan un adecuado uso de la CIF. Pero ojo, la CIF no pretende clasificar condiciones patológicas, solamente ayuda a hacer un análisis más completo del paciente, porque para eso, para la cuestión del diagnóstico, tenemos o debemos de apoyarnos en el CIE-10, que es la abreviatura de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Entonces, por eso es que se propone el uso de la CIF para aplicarla a la elaboración del diagnóstico fisioterapéutico, dado que sus categorías tienen un enfoque tanto desde la perspectiva corporal individual, así como en este caso hablar de involucrar a la sociedad en una relación más estrecha con la naturaleza, que tiene relación directa también con la fisioterapia. El modelo de la CIF, propuesto en el 2001, nos habla de las condiciones de salud, trastornos o de la enfermedad.
Divide en este caso para su análisis en primer lugar a las funciones y estructuras corporales, a la actividad y a la participación o restricción en la participación. A estos tres puntos los manejamos desde un contexto ambiental y contexto personal. De ahí que la CIF la vamos a dividir en dos partes. La primera parte que hace referencia a las funciones y discapacidad y la otra que son los factores contextuales. En ese primer apartado nos habla de las funciones y estructuras corporales, así como las actividades y participación. Esto aplica para los pacientes que llegan a presentar alguna limitación en sus actividades de la vida diaria. Mientras que los factores contextuales, que son los factores personales y ambientales, son importantes tenerlos en consideración, puesto que de ello va a depender el manejo que se le pueda dar al paciente. En cuanto a las funciones corporales, pues nos habla como tal de aquellas funciones fisiológicas en cuanto a los sistemas, aparatos o sistemas. En cuanto a las estructuras corporales, nos habla como tal de los órganos, las extremidades y sus componentes. Y las de participación, pues las actividades de la vida diaria en cuanto a la familiar y social. Los factores personales pues nos hablan de aquellas condiciones propias del paciente, dígase sexo, raza, edad, estilo de vida, hábitos, profesión, personalidad, que son importantes considerarlos para un futuro plan terapéutico. Existen los dominios de la CIF, desde las funciones corporales, estructuras corporales, actividades de participación y factores ambientales. Cada uno de estos, la CIF nos menciona que debemos calificarlo de acuerdo a qué tan grave sea el problema. Puede ser que no haya un problema, que el problema sea ligero, moderado, grave, que sea completo o no se pueda llegar a especificar o realmente no aplica. De ahí la importancia de las pruebas funcionales. Mediante las pruebas funcionales te orientarán a dar un diagnóstico, pero ese diagnóstico al final de cuentas tendrá que ser aterrizado en un futuro plan terapéutico. De ahí la importancia que aprendas a realizarlas y que éstas estén realizadas de manera correcta, conforme a la posible patología de nuestro paciente. Esta es una tablita donde nos menciona lo que ya comentamos, es una combinación de las funciones así como de los factores tanto personal como ambiental. Espero que esto te ayude a hacer un análisis, una introspección más profunda acerca de tu quehacer como futuro terapeuta físico. Quedo a tus órdenes ante cualquier duda o comentario. Ten una excelente semana.